Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Tenemos un sentido de gratitud especial a nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, porque nos permite reunirnos cada día en este horario para estudiar la palabra de Dios. Unos 25, 27 minutos buscando la presencia de nuestro Salvador a través del estudio de las Escrituras y haciendo la voluntad de Dios es lo que hace que el ser humano pueda crecer. Así es que llamamos de inmediato la atención a nuestros apreciados oyentes para que traigan su Biblia, su guía de estudio, recordando que al estudiar las Sagradas Escrituras debemos asegurarnos de la presencia del Espíritu Santo. Pastor Machuca, es un placer saludarle. Muchas bendiciones. Estamos contentos y de buen ánimo en el ambiente de estudio de la palabra y de la oración, y más en un público tan especial y exclusivo como lo es el que sintoniza en los diferentes horarios Radio Amanecer en Estudio. Un saludo para cada uno de ustedes, donde se encuentren, donde estén, que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo les cubra y les ilumine junto a nosotros en este breve estudio de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. De corazón, recíbelo en el nombre de Jesús. Te invitamos a que tomes una actitud reverente para la oración. Buen Dios, Padre eterno, gracias, Señor. En este momento abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes para que puedas iluminarnos y nos puedas capacitar para poder entender cualquier emisión de contenido, expresión o enseñanza que pueda ir a tono conforme a tu voluntad y que nos permita crecer juntos en este viaje que estamos haciendo este trimestre en las lecciones de Escuela Sabática. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias por recibirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Lo primero es recordar que en esta semana estamos estudiando la primera lección del trimestre, el comienzo del Evangelio. Ya no voy a examinar al pastor Machuca porque en un momento determinado dio evidencias de que se sabe ya el texto bíblico de memoria de Marcos 1, 14 y 15. Y nosotros en el día de hoy quisiéramos invitar a la población para que tengamos el privilegio de compartir juntos el Evangelio según Jesús. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. El Evangelio según ¿quién? Jesús. Así es. Jesús. Recuerden, amigos, hermanos, que un Mesías en aquel tiempo era un escogido y las buenas noticias que se daban iba dirigida especialmente a un gobernante, buenas noticias de que una nación había conquistado a otra, traían las informaciones, los halagos que se hacían para un gobernante, pero ahora nos hemos encontrado en esta lección que al Cristo ser comisionado por el cielo para dar buenas nuevas de salvación, Marcos en su Evangelio quiere destacar justamente la presencia de Jesús entre los hombres para comunicar ese evangelio, esas buenas noticias a la humanidad que estaba perdida. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos 14 y 15, nos presenta una idea base muy especial para nosotros entender la lección que corresponde a este día, el Evangelio según Jesús. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí encontramos en esta lectura que hicimos el mensaje que Jesús presenta en tres partes. Hay una referencia a una profecía temporal, el anuncio del reino de Dios
y un llamado al discipulado. Por eso finaliza: arrepiéntanse y crean, o arrepentíos y creed en el Evangelio. Cada uno de estos énfasis es presentado ahí mismo, como bien lo estamos mencionando ahora, porque la profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se hace referencia está presentada en las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Ustedes recordarán que primero se habla de 62 semanas, luego se habla de de 7 semanas y luego se habla de una semana. Ahí se completan las 70 semanas de Daniel, o lo que equivale a 490 días. Según el principio día por año, serían entonces 490 años. Estos 490 años inician directamente con el inicio de la profecía de tiempo, van en paralelo corriendo. Por eso usted encontrará que en Daniel 8, 14, se habla de los 2300 días o 2300 años, según el principio de día por año, inician en el 457 y termina en el 1844, todos 2300 años. Pero en el caso particular de esta profecía, que es sacada de la profecía mayor de tiempo, que son los 490 años, inician por igual con el mismo decreto. Pastor, ¿a qué decreto se estaría refiriendo? Porque según lo que yo veo aquí hay 3 decretos. ¿Cuál sería el más conveniente y por qué sería de esa manera, para poder relacionarnos con un contenido directo en cuáles son esas partes, específicamente ahora puntualizando la parte de tiempo, la profecía de tiempo a la cual se hace alusión aquí? Bueno, en varios estudios que se han hecho, y ciertamente cuando usted va a estudiar en el libro de Esdras, se dieron 3 decretos. Entonces la gran pregunta que la gente se haría: ¿y cuál de los decretos es que se va a tomar como punto de partida para esta profecía tan interesante que se encuentra en el libro de Daniel y que incluye precisamente, como usted estaba diciendo, el nacimiento de Cristo, su ungimiento, su bautismo? Ya hemos hablado cómo se dio, y el año 31, cuando Jesús muere. Pero hay que buscarle un punto de partida a esa gran profecía bíblica del capítulo 9 del libro de Daniel. Y se ha llegado a acordar que el año 457 antes de Cristo es la fecha clave para la profecía que llega hasta el año 1844, bien señalado por usted, y está firmemente establecido tanto en las escrituras como en la historia. Por ejemplo, nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que la orden de restaurar y edificar a Jerusalén de Daniel 9:25 no solo determina lo que es el comienzo de la profecía de las 70 semanas, sino también el comienzo de los 2300 días. Recientemente, Pastor Machuca, en la lección que finalizó, pues estamos dando un toque muy especial, y que esto se hace mención en Daniel 8:14. Creemos que esta última profecía llega hasta el 1844, señalándonos como el pueblo levantado por Dios para proclamar el último mensaje de advertencia al mundo. Si esto es así, entonces debemos estar en condiciones de justificar nuestra afirmación, generando una evidencia que sustente esta postura. ¿Usted recuerda cuáles fueron los 2 decretos y cuáles fueron los gobernantes que dieron esos decretos? Sí, claro. Específicamente el primero fue el de Ciro en el 537 a.C. Luego está el de Darío primero en el año 520 a.C. y finalmente se puntualiza con el de Artajerjes Longimano en el año 457. Es importante ese dato. ¿Por qué no se toma el de Ciro ni de Darío? Bueno, fíjense, Pastor Machuca y amigos oyentes, porque es bueno tener este concepto claro. Ciro emitió su primer decreto, como usted bien está puntualizando, entre el 538 y 537, y la Biblia no indica en el momento preciso del año primero de su reinado cuando se libró este decreto, por lo que no sabemos si fue el 538 o el 537 antes de Cristo. Y la Biblia tampoco nos dice cuándo
el grupo de Zorobabel dejó Babilonia y cuándo llegó a Jerusalén, por lo que desconocemos el momento en que ese decreto entró en vigencia. La vaguedad de la Biblia con respecto a esos detalles argumenta en contra de la evidencia de que este sea el decreto más importante. Además, el decreto de Ciro no dice nada con respecto a lo que es la restauración de la ciudad de Jerusalén. Solo se refiere a la reconstrucción del templo y evidentemente que en ese decreto estaba allí contenido. Otra evidencia de que ese decreto no es la clave para recomponer lo que es el tiempo de la profecía, es que no armoniza, señores, con la profecía de Daniel 9 con respecto al tiempo de la llegada del Mesías el ungido, y con la fecha de este decreto como punto de partida. Los 483 años de los que habló Daniel ni se acercan, señores, al tiempo de Jesús. Esta fecha tampoco ayuda a identificar el año del bautismo de Cristo, su ungimiento del Señor, que ocurrió precisamente en el año 27, del cual hemos estado hablando. Y por último, en cuanto a estos dos primeros decretos, la Escritura no establece la fecha del decreto de Darío, que se le llama Darío el Grande. Todo lo que sabemos es que ese documento se emitió en los primeros años de su reinado porque como consecuencia de este se completó la edificación del templo y ese templo se dedicó sencillamente al Señor. Y como en el caso de Ciro, el decreto de Darío estaba relacionado solamente con la restauración del templo, no de la ciudad. Obviamente, para establecer un punto de partida de la profecía, este decreto no es muy significativo, y si Dios quería que alguno de estos decretos determinara el comienzo del tiempo de una profecía tan importante como la es de 2300 días, entonces el mismo Señor debió cuidar que los detalles necesarios quedaran registrados en la Biblia. ¿Por qué no hablamos ahora del decreto de Artajerjes para que podamos presentar la belleza que ofrece las Sagradas Escrituras en cuanto a este decreto que lo pone como punto de partida el 457 para esta profecía? Es importante que veamos que el año 457 da inicio y es el año clave para el inicio de la profecía, porque este es el único decreto que de una manera especial reúne y restauró la parte civil para el gobierno de la nación, para que se pueda legislar, se pueda hasta cualquier decisión de juicio, se pueda con un carácter legal, se puede ejecutar. De hecho, es lo que permite que Esdras inicie la construcción directamente, pastor, como tal del templo. Claro, no solamente del templo, de la ciudad en sentido general y los muros, porque ya los otros que dieron el decreto, pues iniciaron la restauración del templo. Y esto es así porque cuando usted va al libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 8 y 9 y 21-28, se da cuenta de que es un decreto completo. Así es. En relación con ese decreto, se nos dice que Esdras abandonó Babilonia en el primer día del mes primero del 7º año del reinado de Artajerjes, y que el dirigente hebreo y su grupo llegaron a Jerusalén el primer día del mes 5º del mismo año. De ningún otro decreto disponemos de tantos detalles, y este mismo hecho es muy significativo. Y seguramente Dios estaba intentando comunicar alguna idea, porque la palabra divina es muy explícita con respecto a ese decreto, en tanto que es vaga con respecto a los otros dos. Y además ese decreto proporcionó las palabras de restablecimiento del gobierno local en una escala que los otros decretos no mencionan. Entonces, ¿qué se podría decir allí, Pastor Machuc y amigos oyentes? Bueno, ese decreto, como usted bien puntualizaba, instrumentó mecanismos jurídicos para castigar a los malhechores hasta el grado de conceder autoridad para imponer la pena capital incluso. Ante cualquier hecho. Claro, y como resultado de ese decreto, Esdras comenzó entonces a construir la ciudad. Cuando usted va y lee el capítulo 4 de Esdras, se da cuenta de lo que estamos diciendo. Sin embargo,
posiblemente el mayor argumento de todo lo que hemos dicho es que cuando calculamos el tiempo de la profecía de Daniel 9, utilizando la fecha del decreto del 457 como determinante de su iniciación de la profecía, llega exactamente al bautismo de Jesús, y de hecho Daniel 9:24 sugiere que los eventos que ocurrieron en el lapso de las 70 semanas le imponen a toda la profecía el sello de la aprobación divina. Muy buena su explicación, y qué bueno que esos detalles los tomemos muy en cuenta, porque ¿qué es lo que está en cuestión? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, la predicación de Jesús en Galilea muy bien revela el significado de su ministerio. Es por eso que ustedes notan que en estas tres partes que estamos citando, tanto la profecía temporal, que es a la que estamos haciendo referencia por su inicio, así como al anuncio del reino de Dios y al llamado al discipulado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a la profecía temporal, que nos ocupa específicamente la profecía mesiánica de las 70 semanas, que son mencionadas en Daniel 9, 24 al 27, en muchas traducciones de la Biblia, los versículos 25 y 26, usted mencionó la palabra el ungido en un momento, Mesías, pero note, Pastor Scroggins y amigos, hermanos que nos escuchan, note usted que la palabra en el versículo 25 y 26 hace referencia a un ungido. Sin embargo, la palabra hebrea que se usa ahí, Mesías, que equivale en nuestro idioma a la palabra Mesías, para una buena y correcta explicación, da entonces a pie o lugar a una cuestionante. ¿Cuál es la razón por la que se hace muchas veces sin entender lo que significa? Porque la razón en la que muchas Biblias usan la palabra ungido es por la creencia que algunos de los eruditos tienen y hacen referencia de manera directa al rey griego Antíoco Epífanes del siglo II a.C. y no a Jesús en el siglo I después de Cristo. Si sacan fuera de contexto, están evitando toda esa argumentación correcta que usted puntualizó para dar la evidencia, dar la base y dar la contundencia de que la profecía realmente es en Cristo que se aplica. Es a Cristo a quien hace referencia. Por eso nosotros somos abanderados de una lectura historicista de Daniel que conduce a una clara explicación de este pasaje y tiene su relación con Jesús, además también con su pueblo. No cabe duda en ninguno de nosotros que Daniel 9 señala el comienzo de la profecía de las 70 semanas con la promulgación del decreto del cual usted habló, que hace referencia a la restauración y a la edificación de Jerusalén y a los poderes y a la parte, la constitución civil para que se pueda ejecutar y tener el derecho. Así que estos tres decretos, nosotros nos quedamos con el 457 porque es el que reúne las condiciones y tiene claramente las explicaciones para que se cumpla y se dé todo lo que se ha dicho tanto en la profecía de Daniel como en la parte histórica, para no desviarnos y confundirnos con Antíoco Epifanes, sino más bien concentrarnos en Cristo. Perfecto. Será importante repetir una vez más la cita que tuvimos de origen, porque en estos minutos finales quisiéramos refrescar estas ideas. Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, se nos dice allí: después que Juan fue encarcelado. Wow. Y pienso, que se había convertido en el mensajero del Señor. Sí, fue quien Dios usó para preparar ese camino. Claro. Isaías claramente ahí lo presentaba, según lo estudiamos ayer. Y cuando los discípulos de Juan fueron a decirle: mira, por ahí anda uno que está predicando y haciendo cosas, ¿qué tú crees? El mismo Juan, con su grandeza, dice: no, yo sé que es el Cristo, es el enviado, es el que trae las buenas nuevas de salvación. A él conviene crecer y a mí menguar. Dice el texto bíblico que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando el evangelio de Dios, del reino de Dios, trayendo nuevas de salvación de parte de su Padre y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿a qué cosa? Al evangelio. Tomó punto de referencia de lo que Juan estaba diciendo. Decía: arrepentíos y creed en estas buenas nuevas de salvación. Pastor,
¿Qué le parece si hacemos entonces como a manera de resumen y vemos el marco con este mensaje simple que está presentando Marcos de manera directa sobre lo que Cristo debió hacer? En torno a la categoría, notamos lo siguiente, y es que la profecía tiene un orden cronológico o está en un tiempo. ¿Cuál es el contenido de esa profecía? Bueno, el contenido de la profecía está bien explicado porque habla de un tiempo que se ha cumplido, hablando de las 70 semanas. Perfecto. Cuando leemos en Daniel 9, 24 al 29, nos damos cuenta que se habla primero de 62 semanas, luego 7 semanas y luego 1 semana. Esa profecía nos dice en cada momento qué sucedería, identificando el nacimiento de Jesús, identificando el bautismo de Jesús, identificando la crucifixión de Jesús, y luego, posteriormente, en la última semana, todo lo que estamos diciendo como cumplimiento clave se estaría haciendo referencia a los últimos 3 años y medio, cuando tiene su cumplimiento final con el apedreamiento de Esteban en el año 34. Perfecto. Es decir, las 70 semanas o 490 años, a lo que equivale, ¿verdad? Según el principio día por año de lo que estamos viendo, es el 457 hasta el año 34. Ahí está la totalidad de los 490 años. Y esa última semana ocurre lo más importante, que tiene que ver el sacrificio de Jesús muriendo, hacia donde Marcos nos quiere llevar de manera específica, a ese cumplimiento que tiene en Jesús, a esa promesa de pacto, según el mismo Digo, de hecho, la categoría que se ve allí es una categoría de pacto, claro, donde el mismo Marco está diciendo que el reino de Dios está cerca. De hecho, debemos puntualizar que el reino de Dios es presente. En ese momento, cuando Cristo nace, el reino de Dios está presente porque Cristo está a la mano, está al alcance. Está ahí al alcance. Es un reino que será futuro ya cuando se establezca por último el reino de Dios, pero en la categoría, pues Marcos está recordando que la promesa de pacto está presente y el reino está cerca, y el llamado que hace al discipulado es: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Eso es básicamente lo que nosotros vemos en esa categoría, profecía, en el orden cronológico. El tiempo se ha cumplido, la promesa de pacto, el reino de Dios está cerca, y el llamado que está haciendo al discipulado: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Fíjese cómo lo explica Marcos. De donde está el trono de Dios, Dios reina. Fíjese que los evangelistas, tanto Marcos, Mateo, Lucas, usan de manera intercambiable la referencia al reino de Dios, al reino de los cielos, y cambian la palabra Dios por cielos. Ahí no se está refiriendo a los cielos atmosféricos, pastor, como bien entendemos. No es a la atmósfera, iotósfera, estratosfera, no. Se está refiriendo a donde está el trono de Dios. Y donde está el trono de Dios, Dios reina. Por lo tanto, hoy, aplicando a nuestra vida, a tu vida, a mi vida, nosotros necesitamos que Dios reine. Porque su pacto que hizo con nosotros, que concertó con la raza humana, Jesús lo confirmó y lo ratificó en su vida, luchando contra los poderes del mal, luchando contra el mismo diablo, reprendiéndolo, sanando, restaurando al ser humano, viendo a un Jesús divino 100%, a un Jesús humano 100%, que no se ha alejado de nosotros, sino que se acercó. Por eso lo vemos y lo sentimos tan cerca en la versión que nos está presentando Marcos, un Jesús divino. Ahora lo vemos entonces en una trayectoria que va al rescate, que es lo que confirma el pacto del cual habla la profecía. Esa última semana él confirmaría el pacto con muchos, que sería a través de su muerte, que es lo que Marcos haría en la última semana, en la segunda mitad de su libro, presentándonos a un Jesús que se dirige no a establecer un reino humano, derrocando el gobierno romano para establecerse ellos. No, porque es que el mensaje del Salvador es un mensaje de arrepentimiento. Y qué lindo y bueno que la palabra de Dios habla que esa profecía se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Directamente. Por eso,
estudiar los evangelios ya nos encontramos con expresiones del mismo Señor Jesucristo hablando de ese evangelio que Él vino a proclamar cuando dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. De manera que encontramos esto, el profeta Isaías había aplicado esta figura, la misión del Mesías, en las alentadoras palabras cuando dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. De manera que, queridos amigos, apreciados oyentes, en relación al título que estamos desarrollando en el día de hoy, Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y se mostró el contraste que había entre su carácter y los dirigentes de Israel. Y es así como nosotros podemos decir claramente que esas profecías que encontramos en el libro de Daniel sencillamente se aplican a la persona del Mesías, del ungido de Dios, para dar buenas nuevas de salvación y liberación del pecado a una humanidad que se encontraba totalmente perdida. Y alabamos y glorificamos a Dios porque esa profecía se cumple en Cristo, y así como trajo liberación en aquel tiempo, en la actualidad es el mismo Señor que está dispuesto a brindarte su amor y dar libertad del pecado. Realmente Marcos afirma que Jesús no enseñaba ni predicaba como los escribas, según Marcos 1:22, pero su mensaje coincidía esencialmente con lo que anunciaba Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento. Jesús, en esa misma línea, predicaba un mensaje de arrepentimiento y sobre todo también instaba a su audiencia a que lo creyeran y que lo aceptaran. Aunque Jesús con frecuencia asistía a las sinagogas en las ciudades para predicar, no se limitaba a un lugar, porque de una u otra manera el ministerio de Jesús, concentrado a Jerusalén, a las ovejas descarriadas de Jerusalén, también instó, preparó y envió a sus discípulos a que prediquen a todo el mundo y que le crean al evangelio, que se establezca el mensaje, porque es la salvación que está en medio de ellos. Jesús nuestro es visto como el maestro, es visto como el predicador, y también lo veremos como el sanador. Amén. Qué bueno Amén. Que el Señor tiene una obra completa de restauración en todo lo que el ser humano fue afectado por el pecado. Jesucristo también ahora nos restaura en esas mismas dimensiones en las que fuimos afectados. Qué bueno nosotros poder hablar de Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a cerrar con esta lección. Cariñoso Padre, gracias por el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias por esa proclama. Su trabajo de amor, su entrega en esta tierra, hoy nos capacita para poder vivir una vida nueva, una vida cargada de esperanza, llena de gozo, y en medio de las aflicciones y el dolor de este mundo, ayúdanos siempre a concentrarnos en ese evangelio de amor que predicó Cristo Jesús, y que nosotros también podamos cumplir con esa bella misión de hablarle a otros de la esperanza bendita que anida en nuestros corazones. Gracias por escucharnos, favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.